bienvenidos a una nueva edición de Coronavirus en el Mundo. Hoy vamos a hablar de la situación en Chile y para eso nos acompaña la doctora Cecilia Vizcaya, quien es médico infectóloga de la Universidad de Chile. Gracias y bienvenida. De la Universidad Católica, muchas gracias. Bueno, primero me gustaría que nos cuente un poco cómo está el país en estos momentos, porque leí algunas declaraciones del ministro de Salud de este fin de semana que decía que el sábado se había confirmado una leve mejoría en de lo que había iniciado, ¿no?, el país de hace algunos días, porque sobre todo los nuevos casos iban en descenso. ¿Cómo está Chile en estos momentos? Estamos mejor, sí. Evidentemente, desde hace como unas 2 o 3 semanas aproximadamente empezamos a ver que disminuyeron las consultas en los servicios de urgencia. Esto fundamentalmente en la región metropolitana, en Santiago. Tú sabes que Chile tiene la mitad de la población del país en la región metropolitana, la otra mitad prácticamente, y la otra mitad está repartida en el resto del país. Entonces, cuando en la región metropolitana hay muchos casos, esto fue súper importante. Y empezó a disminuir las consultas en servicios de urgencia en las últimas 2 o 3 semanas, pero tú sabes que este es un virus que se demora mucho. Primero el periodo de incubación es largo, es hasta 2 semanas, y posteriormente tienes que, las complicaciones en general son como el octavo, 10.º día de evolución. Entonces tú para ver los efectos de una cuarentena te demoras 3 o 4 semanas en verlo en los hospitales propiamente tal. Entonces nosotros empezamos a ver que en los servicios de urgencia empezó a consultar menos gente como con la sensación de gripe, te fijas, con fiebre, con dolor de cuerpo, con la parte inicial, y posteriormente eso ayudó a que empezaran a complicarse menos personas. Tuvimos pacientes hospitalizados en los servicios de urgencia, que fue muy importante. Ahora ya cada vez tenemos menos, cada vez estamos como con los hospitales llenos, pero por lo menos ya caben los pacientes, ¿me entiendes? No estamos así tan estresados desde el punto de vista de cupos. Y, y da la impresión efectivamente que estamos al fin bajando, al fin. Espero que se mantenga. Esa es una muy buena noticia, sin duda. Todos estamos comprometidos en esta lucha, así que nos alegra que Chile poco a poco igual vaya mejorando. ¿Y a qué se debe? Sobre todo en la región metropolitana, donde usted nos decía que se concentra gran parte de la población, porque entiendo que en algún momento fue bastante complicado, dado el hacinamiento, la desigualdad, la cantidad de población, insisto, concentrada, que sí hizo que los sistemas de salud como que temblaran un poco. Exactamente. Nosotros tenemos, tú sabes, en nuestro país tenemos disparidad desde el punto de vista económico y también social, que en el fondo tenemos un porcentaje de pobreza teóricamente no muy alto, pero resulta que uno empieza a notar justo con estas situaciones tan estresantes para todo el mundo, que nos damos cuenta que efectivamente hay mucha gente que vive en CITES, de 200 personas compartiendo múltiples baños, en el fondo todas estas cosas que te impiden un distanciamiento social, obviamente, son muy relevantes. Entonces empezó a pasar que inicialmente en Chile esto se produjo, las infecciones fundamentalmente en personas que viajaron o contactos con ellos, entonces se produjo en barrios en que es más frecuente vivir en casa, menos personas, qué sé yo, entonces la posibilidad de controlarlo era más fácil. Cuando empieza el virus a entrar a sectores más populares, más populosos, edificios de muchas personas, CITES, ahí no empezamos a ver, en Chile hemos tenido en los últimos años mucha migración de gente, de muchas personas, que para nosotros es muy positivo. Nosotros tenemos una población que está bastante estancada y todos bienvenidos, tenemos muchos profesionales, peruanos por supuesto, bolivianos, colombianos, argentinos, uruguayos, para nosotros es súper bueno. Pero también sucedió que hubo personas que llegaron a Chile y a buscar trabajo, trabajaban muy bien, y desde que empezamos con la crisis social en octubre y posteriormente con la pandemia, los trabajos disminuyeron bruscamente. Entonces hubo un grupo de personas más susceptibles a que frente a esta situación tan estresante quedaron sin trabajo y con condiciones ambientales muy complicadas. Y eso se dio de forma importante. Ustedes vieron, no sé si vieron que teníamos alojamiento afuera de las embajadas pidiendo que los llevaran a sus países, ¿cierto? Bolivianos, personas de Perú también, de Colombia nos pasó también, y eso es muy complejo. Entonces, tú no tienes un colchoncito de ahorros, por ejemplo, para tratar de manejar y vivir una cosa tan difícil. Claro, sin duda, nadie se imaginó que esto iba a golpear tan fuerte y que iba a durar tanto, ¿no? Y la situación todavía... No. Doctora, quería consultarle respecto a esta inexactitud o imprecisión que hay sobre la cifra de fallecidos en Chile, porque leía que el reporte del Departamento de Estadística e Información de Salud decía que hay más de 10.000 fallecidos en Chile que podrían ser de COVID. Hablaba de unos 7.262 muertes confirmadas por COVID, pero más de 3.000 de personas que habrían fallecido por causas asociadas al COVID. ¿A qué se debe? Porque además entiendo que Chile es uno de los países en la región
que practica que realiza la mayor cantidad de pruebas para descartar la enfermedad. Justamente, lo que sucede es que los 6.000 o 7.000 fallecidos en los que estaríamos actualmente son pacientes en que se confirmó el diagnóstico de coronavirus con PCR. Entonces, esos son diagnósticos de certeza. Los otros son pacientes que pudieron en este periodo fallecer por neumonía, por ejemplo, y que la PCR fue negativa o no se realizó. No es imposible que no se haya realizado, de repente han fallecido personas en sus casas, como pasó también en otros países, pero nosotros al llevarlo al Instituto Médico Legal, en teoría la mayoría de los pacientes se le hizo PCR o a los cadáveres, desgraciadamente, para ver si tuvieron o no la enfermedad. Si ahí sale negativo, por ejemplo, la PCR, tú no tienes cómo saber. Tú sabes que en esta época también pueden morir personas de infarto, pueden morir personas por neumonías bacterianas, no las neumonias de COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como testeamos a todos los pacientes, o a gran cantidad de los pacientes, que llevamos más de 1 millón de test. Entonces, eso significa que las probabilidades de que una persona enferma y gravemente enferma y que consulte en un hospital tenga el examen realizado son altísimas, cercano al 100%. Si nos sale negativo y se descarte, se dice que no fue por coronavirus, con eso nosotros nos quedamos ya con nuestros 7.000. Pero ¿qué pasa? En otros países no se realiza esto. Entonces la OMS y la OPS lo que hacen es tomar todos los que murieron por neumonía grave en este periodo. Dado que sabemos que no tenemos mucha influenza, no tenemos muchos otros virus, se decide que todos esos que murieron, porque no hay test, son coronavirus. Entonces, en el caso nuestro, que sí le tomamos prácticamente todo, para nosotros es 7.000, pero si tú tienes que reportar todas las neumonías graves que causaron muerte en este periodo, puede haber más personas. Y ahí es donde está la discrepancia que es complejo de resolver. Claro, ¿Entiendes lo que trato de explicar? No sé si... ¿Ah? Además es una brecha, hablan de 3.000 personas. Claro, 3.000. Ahora, efectivamente tenemos 300.000 infectados en nuestro país. Si te fijas, 10.000 de 300.000 es una mortalidad baja igual. Cada persona que fallece es una pérdida terrible y todos queremos que no suceda, ¿me entiendes? Pero si uno calcula con la cantidad de gente que ha enfermado, el porcentaje de personas que han fallecido, seguimos entre el 1 y el 2%, lo que es bastante bajo en comparación con todo el resto del mundo. Sí, justamente, ¿no? Chile tenga una baja letalidad. Eso, yo creo que es por dos cosas. Uno, si tú testeas más, tienes un universo más amplio también, el diagnóstico es mejor. Entonces, por supuesto, si en un lugar solamente diagnosticas a los fallecidos y diagnosticas poquito a los que están alrededor, vas a tener una mortalidad más alta de los diagnosticados. ¿Ya? Pero yo creo que es porque hemos logrado, gracias a Dios y al esfuerzo que no te puedo explicar que hemos realizado, pero fundamentalmente en otros lugares también, que se ha realizado en el servicio de salud para tratar a todos los pacientes. Llegamos un minuto hace unas 3 semanas atrás en que teníamos pacientes hospitalizados incluso en la atención primaria de salud, en los servicios que son para ver ambulatorios, también teníamos pacientes hospitalizados, con oxígeno, con enfermera, con lo que fuera necesario, los que estaban menos severamente enfermos, que son los que necesitan unos cuantos días de oxígeno y después pueden irse a su casa. También se atendieron en servicios de atención primaria, todos los hospitales, pusimos hospital de campaña, entonces no queremos que nadie se quede sin atención. Y si tú atiendes a un paciente con coronavirus y lo haces precozmente, las probabilidades de morir son más bajas. Y eso es súper importante. Claro. Yo creo que en eso anduvimos bien, gracias a Dios. Hemos hecho un esfuerzo súper importante. Eso es importantísimo. Ahora, aquí, aquí en Perú hemos iniciado una etapa para poder tratar a los pacientes con coronavirus graves utilizando el plasma de aquellos que hayan superado la enfermedad. Entiendo que Chile ya va en un proceso más adelantado. Coméntenos un poco. Exactamente. Hace aproximadamente fines de febrero, principios de marzo, la Fundación Arturo López Pérez, que es una fundación privada, es un hospital, una fundación que tiene un hospital que es especializado en cáncer. Ellos empezaron, como ellos tienen mucho trasplante de médula y todo, tenían mucha experiencia en la obtención de plasma, por otros motivos, digamos, y por obtención de células para trasplantes, qué sé yo. Entonces ellos estaban muy interesados en implementar este protocolo de plasma inmune para los pacientes, dado que sabían que sus pacientes oncológicos no iban a tener un tratamiento, por ahora no tenemos un buen tratamiento todavía contra el coronavirus, querían ver si el plasma podía ayudarles, porque esos son los pacientes que no logran hacer anticuerpos porque están con las defensas bajas. Entonces ellos se pusieron a trabajar en esto y nosotros estábamos muy interesados también. Nuestro hospital, nuestra clínica es de los lugares también donde se trasplantan, la mayoría de los niños que no son del servicio público se trasplantan en mi hospital de médula ósea y adultos también. Por lo tanto, tenemos también una experiencia importante en aféresis, que es la técnica para poder extraer el plasma de la sangre de las personas, ¿ya?
Entonces nosotros empezamos también a meternos en esto. Los de la Fundación Arturo López Pérez trataron de hacer un protocolo que sirviera para todo el país. Nosotros implementamos el mismo sistema para obtener el plasma, y además nosotros aparte hicimos un protocolo extra que es sobre darle plasma en forma más precoz a los pacientes. ¿A qué me refiero con eso? Que es súper importante. Acaban de salir estudios en el mundo de que es seguro poner el plasma. La gente no se muere más por recibir el plasma, lo que es súper importante, ¿cierto? Pero después tenemos que, bueno, disminuye la mortalidad, disminuye el tiempo de hospitalización, y eso todavía está en estudio. ¿Y qué es lo que se ha visto? Que si los pacientes reciben el plasma muy tarde, a las 2 semanas de síntomas, prácticamente la diferencia no es mucha. Mientras que si tú recibes el plasma en forma más precoz, en la primera semana de síntomas, al parecer ahí es donde está la clave. Y lo que estamos haciendo nosotros es intervenir en ese lugar. Entonces los pacientes que se hospitalizan en nuestro centro, que tienen alto riesgo de evolucionar a requerir intubación, entrar a UCI, como 40% son pacientes muy complejos, pacientes que tienen enfermedades crónicas, pacientes añosos, pacientes que tienen ya sus exámenes de sangre alterados, que la parte pulmonar ya están a veces con problemas, los pillamos hasta máximo el 7º día de síntomas. Y en ese momento les ofrecemos participar. Si ellos dicen que sí, se hace un sorteo con una máquina especial, pero en el fondo se decide si el paciente recibe plasma inmediatamente para evitar empeorar, para ver si logramos evitar que empeore, o si esperamos a que en caso de empeorar le pongamos el plasma. Y en eso estamos ahora. Nuestra idea es reenrolar 58 pacientes, y ya llevamos 50. ¿Y cómo van los resultados? En el momento, seguro. No hemos tenido problemas de seguridad, así que eso es súper importante. Han fallecido pacientes, por supuesto, porque estos, como te digo, son pacientes súper complejos. Son los pacientes que tienen un 40% al menos de progresar y llegar a la UCI. Como te digo, pacientes de 70 y tantos años, 80 años, pacientes con ya síntomas en la sangre y signos en la sangre de alteraciones de sus exámenes, que están hablando de que el virus está atacándolos más firmemente, con neumonía, frecuentemente con múltiples focos de neumonía. Y hasta el momento hicimos una pequeña revisión interina, y por el momento seguridad bien, y tenemos que esperar un poquito los resultados porque no es fácil. Así que, pero tenemos pronto, nos faltan 8 pacientes, estamos ahí a punto. Bueno, qué bueno, eso es una buena noticia también, porque finalmente todo lo que vaya funcionando en otros países también se puede aplicar. Lo decía aquí, por ejemplo, que recién se está comenzando a evaluar, y se está funcionando bien. La semana pasada también conversaba con un médico en Miami y me decía, sí funciona, se puede aplicar también en otros países. Entonces, por ese lado son resultados que finalmente aportan a toda la comunidad. No hay que esperar que termine todavía con los claro, falta, pero como mucho más concretos los resultados. Claro, lo que sucede, por ejemplo, salió un estudio recién holandés que fue muy triste porque dice, ¿sabes qué? No vimos diferencia entre los pacientes que nosotros les pusimos plasma y los pacientes que no se les puso plasma. ¿Y por qué? Porque ellos, el tiempo promedio de evolución de síntomas de sus pacientes eran 10, 12 días. Cuando ya estás en ese momento, los anticuerpos ya están tarde, ya se produjo la reacción del cuerpo del paciente, que produce una gran inflamación, y el paciente ya está grave. Entonces, por eso que nosotros creemos y nos estamos jugando, en el fondo, por el uso precoz, para evitar que los pacientes entren a UCI. Quizás si se ven resultados promisorios en nuestro estudio, se les puede servir también a ustedes. Chuta, apartamos y le ponemos precozmente a los pacientes, porque es seguro. Doctora, ¿y les juega en contra que el virus mute, que el virus vaya cambiando? Leía que se está volviendo más infeccioso, menos letal, y que constantemente ha ido cambiando. Eso es una muy buena pregunta, y es difícil saberlo, porque ha habido cambios, efectivamente se reportan, los virólogos están vigilando si hay cambios o no en el virus, y ha sido muy importante eso. El asunto es que no se ha logrado demostrar que cambie el genio del virus, como le decimos nosotros, o sea, que el virus sea más contagioso y más letal, no se ha demostrado a pesar de que haya cambiado un poquito. Los virus de este tipo, que se llaman virus RNA, tienen la habilidad, desgraciadamente, de mutar, de cambiar mucho, como el virus de la influenza, que te fijas que todos los años necesitamos una vacuna. Entonces existe esa posibilidad. Pero hasta el momento no se ha demostrado que clínicamente esa diferencia sea relevante. Es que no lo sabemos. De verdad no lo sabemos todavía. Pero es posible. Si es que llega a suceder eso, vamos a necesitar o plasma, o por eso que la vacuna es fundamental. Si no tenemos vacuna, esto va a ser eterno, digamos. Vamos a seguir mucho tiempo con problemas. Mucho tiempo. ¿Y Chile también están trabajando con la vacuna? Estamos trabajando, no para, o sea, sí hay un laboratorio de la Católica, efectivamente, que trabaja con otro grupo, en que están trabajando en 4 prototipos, pero en realidad lo que más creemos que son más bien prototipos que probablemente no van a alcanzar a desarrollar vacuna, porque ya hay varios
vacunas que ya están en fase de prueba. Y lo que sí vamos a hacer, estamos casi seguros, se está firmando el compromiso entre la Universidad Católica y un laboratorio chino para hacer una prueba de la vacuna china en nuestro país. La idea es testear entre 3.000 a 5.000 pacientes en Chile. La doctora Katia Barca de mi grupo de trabajo, es pediatra también, va a estar trabajando en ese estudio, y eso va a ser muy, muy importante, muy interesante, y la idea es tratar de hacerlo en personas de alto riesgo de enfermar, personal de salud, por ejemplo, personas que están expuestas permanente al virus, entonces entre 18 y 59 años. Hablamos, doctora, de la vacuna que ya se comenzó a probar en personita. Lo que pasa es que hay 3 vacunas fundamentalmente bueno, hay 9 en este minuto que se llaman candidatos de vacuna, de los cuales 4 son los que están más avanzados en este minuto. Hay distintas etapas, primero se prueban animales, y luego viene la fase 1, 2 y 3, que son las de humanos, las fases de pruebas en humanos. La fase 1 en humanos es muy poquito número de personas para ver si es segura, si no tienen reacciones graves. La fase 2 es para ver la dosis más adecuada del medicamento y seguridad también. Y ya la fase 3 se prueba en un grupo mayor de personas, que sería esta que viene ahora. Entonces, justamente en Chile probaríamos la fase 3 de esta vacuna china. Las otras vacunas es una inglesa y una que está en Estados Unidos. Sí. Y esas están también en pruebas actualmente en la fase 2-3, y probablemente ellos pretenden ver, se debe observar a los pacientes al menos 6 meses después de ponerla, y ver cómo les fue, si se enfermaron más o menos, los vacunados y los no vacunados, ¿cierto? Y recién después de eso vamos a ver cuál sirve, o cuáles sirven. Y después de eso hay que fabricarla para todo el mundo, ¿te fijas? Por eso que cuando dicen, no, 6 meses por una vacuna, las vacunas habitualmente se demoran 10 años en realizarse, 10, 20 años incluso algunas. Por eso que sacar una vacuna así de rápido es porque están todos los médicos del mundo especialistas en vacunas haciendo vacunas para esto. O sea, realmente excepcional, pero es muy difícil, y esperemos que funcione. La comunidad científica entera está con todos sus esfuerzos puestos en que esa vacuna salga sumamente rápido. Doctora Vizcaya, tengo que ir cerrando. Finalmente, el éxito de la contención del coronavirus hasta que no haya vacuna depende, por un lado, de las políticas que apliquen las autoridades sanitarias o políticas en general, y también de la respuesta de la población, que finalmente acaten estas medidas. ¿Ambas cosas han funcionado en Chile? ¿Cómo lo ve usted? De todo. Yo creo que inicialmente nuestra autoridad, bueno, siempre nuestras autoridades, lo bueno que tuvimos es que desde enero, desde que se dio la notificación, empezaron a copiar, en el fondo, a comprar mascarillas, todos los instrumentos de protección personal en forma muy importante, empezaron a comprar ventiladores mecánicos, aumentamos la cantidad de ventiladores mecánicos aproximadamente el doble de lo que teníamos en nuestro país, para que te hagan una idea. Nuestro hospital triplicó la cantidad de camas de críticos, de UCI intermedio. Entonces, todo el país empezó desde enero a empezar a conseguir más cosas para prepararnos. Y eso fue muy bueno, a diferencia de otros países que no tuvieron la suerte de saber que esto venía. Por ejemplo, los europeos que se encontraron con el virus encima, te fijas, en Italia sucedió, en España les sucedió, se enteraron cuando ya estaba todo repartido. Entonces, en ese sentido tuvimos un muy buen trabajo. Las cosas que yo creo que fallaron, entre comillas, que nos dimos cuenta, creo que realmente nos dimos cuenta del nivel de hacinamiento de algunas poblaciones de nuestro país y del nivel de un poco de precariedad de la seguridad económica de las personas con esto. Porque sucedió que las personas tenían que seguir saliendo, porque muchos trabajan y comen de lo que ganan día a día. Tenían una situación buena, pero si no trabajan, no reciben. A diferencia de los que trabajamos con sueldo, te fijas, los que tienen, entonces pueden trabajar en on y en off y todas esas cosas, como hacemos trabajo domiciliario, qué sé yo. La gente que no tiene ese sistema y que necesita el diario vivir, necesitan salir. Entonces esas personas no hicieron caso, primer punto. Segundo, entonces, y lo otro es que nos dimos cuenta de estos grupos que vivían muy hacinados, que compartían baños, camas, etcétera, y dijimos, chuta. Entonces, ¿cómo se empezó a resolver esto? Y yo creo que es una cosa súper importante que los países que tengan menos casos que nosotros lo vayan viendo, cómo hacer que las personas puedan tener un distanciamiento social. ¿Cómo lograr eso? Y eso se logra, por ejemplo, con las residencias sanitarias. Entonces, ya cuando llevamos la mitad del tiempo y vimos que esta cosa no paraba, dijimos, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿dónde poner el énfasis mayor? Y fue que la atención primaria ahora va a las casas a buscar a las personas. Ese es el secreto.
Si una persona enferma, hay que diagnosticarlo inmediatamente. Y decirle a la persona, si usted tiene síntomas, se queda en su casa. Entonces, cuando una persona en Chile tiene síntomas, le dan licencia para no ir a trabajar por 4 días hasta que esté el resultado de su examen. Y la familia debe quedarse en la casa. Todo eso lo debemos hacer para que no sigan transmitiendo. Y eso la gente no lo había entendido, ¿ya? Entonces ahora, además, el gobierno empezó a dar sueldo a las familias que no tenían ingresos, entonces se empezaron a repartir cajas de alimentos, entonces ahora se salieron unas ayudas para la clase media también, y todo eso es fundamental para que la gente pueda hacer caso. Hay personas que hacen fiestas, contra esos, Dios mío, hay que meterlos presos y ya, y se los meten a la cárcel. No hay nada que hacer, pero hay un porcentaje de gente que no podía, y ahora les está ayudando en todas las áreas. Si no tiene quien lo cuide, se va a una residencia sanitaria, que es un hotel súper bueno, porque todos los hoteles ahora no se pueden usar. Bueno, un hotel tienen comida, cuidado, los revisan los médicos o enfermeras diariamente, hasta que el día 14 se pueden ir a su casa cuando están bien. Y si requieren ir al hospital, los llevan de ahí. Eso es estupendo. Eso se le puso énfasis al final. Ahora que ya te fijas que gracias a todas esas cosas, ahora se nota evidentemente una diferencia. Así que eso yo creo que de las cosas donde más hay que poner trabajo, en apoyar a la gente que no va a poder quedarse en su casa si no come. Tal cual. Es súper importante. Perfecto, doctora. Muchas gracias por esta comunicación. Para las políticas que están aplicando el país, el éxito de Chile y de cualquier país es el éxito de la comunidad. Finalmente, todos estamos comprometidos con esto, así que a seguir, que la lucha todavía es larga. Muchas gracias. Sí, nos queda un tiempo todavía. Muchas gracias y a ustedes también. Que les vaya muy bien. Gracias por acompañarnos en Coronavirus en el Mundo. Nos reencontramos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.